Parashá Ajerei Mod. En esta parashá, Yahweh a través de Moshe le indica unos consejos y un ritual a Aarón, su hermano. Pero antes trae a colación o trae a alusión a los dos hijos de Aarón, la muerte de dos de ellos. Nadab y Abihú, dos hombres consagrados, acercados, y de quien el Creador se congració y perdonó al pueblo. Posteriormente le da todas las regulaciones del día de Yom Kippur. Entre una de ellas, su vestimenta, y que trajeran los hijos de Israel dos machos cabríos, iguales, idénticos, gemelos. Así lo hicieron. Uno era para Azazel y otro era para el sacrificio. Azazel llevaría los pecados del pueblo y el otro haría la reconciliación con el Creador. Pero hay otra parábola. Esab y Jacob vienen peleando en el vientre de Ribca. Uno es Azazel y otro es el que expiará los pecados. Jacob, en este caso, el Mesías. Pero hace 2000 años se cumplió ese mandato, ordenanza o ese secreto detrás del ritual de Yom Kippur. En una explanada, el emperador romano, Pilatos, presenta delante del pueblo dos machos cabríos, iguales, gemelos, idénticos. Uno llamado Bar Abba, un celote, un mesías político, insurrecto en contra de Roma, y el otro macho cabrío, Yeshua. Uno es llamado Bar Abba y el otro es llamado Ben Adán. Y Pilatos, haciendo la función de Cohen Gadol, le pregunta a todo el pueblo: ¿a quién quieren de estos dos machos cabríos que suelte para Azazel? Y al unísono gritaron: suelta al Bar Abba, envíalo al desierto, libéralo, que se vaya. Bar Abba se va para Azazel y le pregunta Pilatos al pueblo: ¿y este otro macho cabrío llamado Ben Adán, qué quieren que haga con él? Ese sacrifícalo para la reconciliación con el Creador. Ajerei Mod, sin lugar a dudas, grandes secretos y grandes misterios dentro de la Torah. Shalom Aleichem, bienvenidos. Ajerei Mod. Bienvenidos en esta ocasión, en este resumen de esta parasha, con un subtítulo muy interesante que es parte de un diálogo. Dar al César lo que es del César y a Elohim lo que es de Elohim. Esto, por supuesto, como muchos escritos, es una parábola y una alusión a un hecho que fue el propósito de la venida del Mesías. Pero vamos a entrar en esta ocasión a los datos. Gracias por estar con nosotros, gracias por sus vistas, gracias por sus apoyos y también en sus desacuerdos. Es necesario que estemos en desacuerdo. Tal vez estamos en desacuerdo en nuestra forma de pensar, en nuestra expresión, pero llegaremos a una unificación en lo que nos dice el escrito. En el escrito no podemos estar en desacuerdo, simple y sencillamente nos falta una apertura de conciencia para entender lo que nos dice el texto. Y esta parashá no es la excepción. Pareciera que nos da la pauta y los datos y las formas para llevar a cabo algo. Sin embargo, esto está proyectado desde el principio hasta el final. La parashá Ajerei Mod, en capítulo 16.1 del libro de Vayikra, el tercero de la Torah, al 18.30, profeta Yehezkel 22.1 al 22.19, el libro de Hebreos 9.11-28, y los temas de esta ocasión, o en esta parashá: la muerte de los hijos de Aarón, el Yom Kippur, los dos carneros, la suerte de estos dos carneros. También nos habla del Ketoret, de Azazel, un personaje que lo vamos a ver ampliamente, y nos dice el escrito: sin templo no hay sacrificios, no ingerir sangre y las relaciones prohibidas. En esta sección comienza pues con la mención, como le indicamos, de la muerte de los hijos de Aarón, pero solamente como una alusión o un contexto. Pero esta nos habla ampliamente del día de Yom Kippur, el día de la expiación. Se describen en detalle los rituales que debe realizar el Cohen Gadol una vez al año en Yom Kippur y le da la clave.
para expiar los pecados del pueblo. Esto incluye el lugar Kadosh HaKadoshim, el uso de la ropa especial, la ofrenda del incienso y los sacrificios. Se introduce aquí, en esta parasha, el concepto de Seir la Azazel, o comúnmente llamado como el chivo expiatorio. Este simboliza la eliminación de los pecados del pueblo. Se ordena que todos los sacrificios deben hacerse exclusivamente en el Mishkan y luego en el templo, prohibiendo sacrificios personales fuera de este espacio. Se prohíbe también el consumo de sangre, ya que la vida está en la sangre. Pero vamos a entrar a nuestros datos. Y nos habla de la siguiente manera en alusión. Es un poquito raro porque ya en la Parashá Shemini nos habla de los hijos de Aarón, Nadab y Abijú que murieron. Y hay diferentes comentarios que los consumió el fuego por... Bueno, ponga los comentarios que usted quiera. Que porque entraron ebrios, eso no dice el escrito. Aunque pareciera que hace alusión, no lo dice. Que entraron sin permiso, bueno, pues tampoco lo dice. Que pasaron sobre la injerencia de Aarón y Moshe, bueno, pues tampoco lo dice. Que entraron con un fuego extraño del otro lado, pues tampoco lo dice. Pero vamos a entrar un poquito a esta alusión que dice. Vaidaber Yahweh el Moshe a Jereimod, Shenei Benei Aharón, Bekar Batán Lefenei Yahweh, Le Yamuto. Vayomer Yahweh al Moshe Daber al Harón. Ajij. Beel Yabo Bekaled al Hakadosh. Mi Bei le Parojed al Peni a Parojed Asher al Harón. Belo Yamut. Kibeanan Are al Hakapon. Habla a los hijos de Israel, habla a Aarón, tu hermano, y dile, cuando se presentaron tus hijos y murieron, dile que no entre en todo el tiempo en el Kadosh HaKadoshim, en el lugar más íntimo, más interior del Mishkan. Que está sobre el arca, que no entre siempre para que no muera. Cuando en la nube me aparezca sobre el caporet o sobre la tapa que cubría el arca del pacto. Para esto, y le voy a explicar por qué hace alusión a los dos hijos de Aharón, en cuanto que en la Parashá Shemini ya me había hablado de esta muerte muy ampliamente. ¿Cuál es el propósito? Pero déjeme antes explicarle un poco de estos dos hijos de Aharón. Tenía 4 hijos: Nadab, Abihu, Eleazar y Tamar. Estos 2 hijos eran muy apegados al Creador, muy inteligentes. Siempre estaban con Moshe, con Aarón, con el Sanedrín. Sabían muy bien de lo que se trataba. Ellos se apegaron mucho al Creador. Cuando Moshe le dijo a Aarón que llevaban a cabo el sacrificio y la inauguración del Mishkan, el 1 de Abib del 2449, le dio ciertas instrucciones y ciertamente un fuego descendió allí en el lugar Kadosh HaKadoshim. Mas sin embargo, no sucedió lo que Moshe había esperado. ¿Y por qué lo había esperado? Porque cuando él visitó aquella dimensión o aquel espacio, le dijeron todo lo que tenía que hacer y lo que se iba a manifestar. Y al ver que llega el fuego, pero que no se lleva a cabo tal y como le mencionaron, le empieza a preguntar a Aarón si había hecho las cosas bien. Y le dijo que sí, pero algo fallaba. Después va con los hijos de Aarón, los otros 2 hijos, Eleazar, que estaba trabajando, y Tamar, y le dijeron que si se comieron la carne, y hubo un discurso, un enojo, y bueno, se calmaron. De repente, en ese momento, se dan cuenta que estos 2 hijos de Aarón, Nadab y Abijú, entran al Kadosh HaKadoshim. Se empieza a llenar de humo y de fuego, y de repente le dan la noticia a Aarón que sus hijos habían muerto dentro del lugar que hasta ese momento era prohibido para todos, excepto para el Kohen Gadol. Los sacan íntegros, su cuerpo no sufrió ningún daño. Estaba muy triste Aarón, pues como es lógico y como es de esperarse, la pérdida de 2 hijos, que eran los más consagrados al Creador. Y Moshe se acerca lentamente a Aarón y le dice: Aarón, ¿te recuerdas
que yo te platiqué o te pregunté si habías hecho las cosas bien. Porque esto es lo que tenía que haber pasado. Y entonces nos dice el escrito que Aharón, pues, se calmó. Percibió su dolor, pero lo entendió. ¿Por qué? Dice, mira, Aarón, es que el Creador iba a llegar a este lugar para expiar los pecados y era una forma de comunicación. Pero que Él se iba a manifestar en aquellos que estuvieran cerca y muy apegados a Él, aquellos que le buscaran. Y yo pensé, Parashá Ajerei Mod. En esta Parashá, Yahweh a través de Moshe le indica pero ahora me doy cuenta unos consejos y un ritual a Aarón, hijos, hermano. Pero antes trae a colación o trae alusión a los Moshe dos dice, hijos de Aarón, Aarón. esto es lo que habló Yahweh diciendo, Nadaya por medio de los los que hombres están cerca consagrados, de mí seré acercados, santificado. y de quien el Y Creador Aarón se calma. congració. Y Ajerei Moshe ni Bene Yahar. posteriormente le da todas las regulaciones Esto que del el día de Yom cuento Kippur. nos los muestra Entre el una de ellas, Talmud de Babli su vestimenta, en y su que trajeran a los tratado hijos de Israel dos machos de Sebajín 115. iguales, Nos dice, idénticos, gemelos. ¿dónde está la alusión al hecho de que Yahweh sería Es santificado por Nadab y Abijú? Uno era La para Gemara el sacerdote responde, como está y otro era escrito, para el sacrificio. y ahí me Hasta se encontraré llevaría con los hijos de pecados del Israel pueblo. y seré santificado Y el por otro mi gloria. Estoy haría la leyendo el texto. reconciliación con el Creador. Éxodo 29, Pero hay otra 43. parábola. Y nos dicen los Esaú y Jacob vienen sabios, peleando en el vientre no lo de Rebeca. leas como por Uno mi es Azazel gloria, que y sería otro es esta parte. El que expiara los Que pecados. bodí. No lo leas así, me En este dicen caso, ellos. el Mesías. Más bien léelo Pero hace como 2000 años se cumplió mis honrados. ese mandato o ordenanza Bim o ese secreto Kemod, detrás del ritual de o Yom Kippur. bien que modai. En una Mis explanada, honrados. Yahweh será el emperador santificado romano, por Pilatos, aquellos considerados honrados. presenta delante por del Yahweh pueblo cuando se revele dos machos el cabríos Yahweh iguales, escogió a estos dos hombres idénticos. muy apegados. Uno ¿Y cuál llamado es Bar entonces un celote, la negación de que nos acercaran? un Mesías político Porque ellos tenían que hacer sus vidas insurrecto normales, en contra de pero Roma, prefirieron al y el Creador. otro, Eso nos da macho mucha cabrío. enseñanza. Pero no nos vamos a meter ahí porque uno es llamado Bar para el Abba, Creador fueron y el buenos otro es estos llamado sacrificios, Ben. y lo vamos a entender desde el Y concepto Pilato está haciendo la que función había de una Cohen Gadol, le separación pregunta a entre todo el Creador pueblo: y el pueblo de Israel. ¿a quién quieren de Por su estos dos caída machos desde el jardín cabríos? del Edén. Que esta historia viene desde Que más suelte allá. Bueno, para desde el hacer. mismo jardín del Edén. Y al unísono gritaron: suelta Se buscaba al una Bar forma de Abba, reconciliación. envíalo al desierto, libéralo, que se vaya. Y esta fue una manera de Barrabás se va para reconciliación. Sahel, Pero el Creador le dijo, y ya no quiero que le se acerquen pregunta más. Pilato: Busca y te voy a dar y este otro macho otra cabrío forma llamado Ben Adán, de ¿qué quieren que reconciliación haga con y de encontrarnos ese allí en el lugar, sacrifícalo ahí para la reconciliación en la con el Creador. arca, Ajerei Mod. cuando se levanta. Sin lugar a dudas, grandes secretos. Pero es y grandes interesante porque aquí nos misterios deja ver una clave. dentro. El hebreo Shalom no Aleichem. es una lengua cualquiera. El hebreo no es revelado por ángeles. Es, digámoslo en este caso, es un idioma cósmico. El Zohar le llama a los ladrillos de la creación. Por supuesto, aquí nosotros lo vemos como un idioma muerto. Pero en su esencia, este idioma tiene vida. Y estos son seres. Pero aparte de que sean seres, estos tienen códigos. Yo no sé si algunos otros lenguajes los desconozco, pero al menos en el hebreo tiene códigos tras códigos. Es hasta cierto punto imposible, y lo digo imposible porque no se mira muy a menudo o en forma común que dentro de una palabra existan códigos. Por supuesto, hay quien quiere denostar el escrito, y tiene razón. Su razón no es que así sea. Aquí podemos decir que nos dice esto, mas sin embargo en español nos dice una cosa. En hebreo solamente nos está dando clave tras clave. Y le voy a explicar solamente una frase. Yo puse en rojo estas letras que no son cualquier letras. Me refiero que no están en cualquier lado, sino que son las iniciales de la muerte de los dos hijos de Aarón. Ajerei Mod Sheni o Shenei, como lo queramos leerlo de acuerdo a las vocales. Ajerei Mod Shenei
Oshni, Oshni. Bueno, he seleccionado estas 3 letras porque aquí hay un código. A ver, los hijos de Aarón murieron porque se acercaron al Creador y expiaron, pero es raro escuchar esto. Ahora no, ¿qué mensaje nos está enviando aquí con estas letras escondidas? Parecieran escondidas cuando no las vemos. Pero déjenme ponerle aquí esto, que es la Aleph, la Mem y la Shin, que también es muy importante otras cosas, pero si usamos un método, como en otras ocasiones le he explicado, este escrito tiene sus métodos de apertura, sus métodos de estudio, y no son muy comunes. Como me imagino que cada área de la vida tiene sus métodos, la arquitectura, la medicina, las leyes tienen sus métodos para poder entender y para poder aplicar ciertos conceptos. Bueno, la Torah no es que no sea la excepción, la Torah viene muy codificada. De hecho, no se lee, ni se interpreta, ni se traduce al español. En todo caso, se leería desde aquí. Ajerei Mod no es esto, pero lo vamos a dejar así. Uno de los métodos para interpretar este escrito es en ocasiones como tomar las primeras letras de cada palabra. Pero lo vuelvo a repetir, no está aún aquí, no las encontramos pues al gusto. No, iniciales de cada letra. Y nos da una numeración porque también se usa la gematría, y eso nos dice en el libro, en el Sefer Yetzirah, el libro de la creación, que el Creador creó una letra, una figura, un sonido y un número. Bueno, a cada letra se le da un número. Y en este caso la suma de estas 3 letras, 300 de la Shin, 40 de la Mem y 1 de la Aleph, nos da un total de 341. Y dentro de ese método de la Torah de estudio, nos dice que si otra frase tiene la misma numeración, hay una relación intrínseca, apegada. Hay otra frase. Y por cierto, otro suceso o algo histórico. 341 también nos da la palabra para Adumá, en referencia a la vaca roja. Y eso de la vaca roja, bueno, nos da 341. Y esto de la vaca roja también es un código. Literalmente hablando, podríamos decir, o nos dice la historia en el escrito, en la tradición, que ha habido 9 vacas rojas y que se espera la 10ª. Y esa se encontrará para darle paso al Mesías o para restablecer los sacrificios. Pero Shlomo, el sabio, dice que cuando él le tocó transcribir su propia Torah, porque era uno de los preceptos del rey, cuando la nación tenga su rey, el rey transcribirá una copia de la Torah con su propio puño y letra, para que entienda que ni él mismo está sobre la Torah o sobre las leyes, y que si él gobierna al pueblo, lo va a gobernar de acuerdo a la Torah. En su estudio de Shlomo, en su escritura, se encontró con este pasaje de la Paraduma. Y él dijo que era muy sabio. Pero cuando llegó al escrito de la Paraduma, o al tema de la Paraduma, le era difícil entender a qué se refería con la Paraduma. No le encontró sentido. De hecho, no lo descifró. Posteriormente nos damos cuenta de qué se trata la Paraduma. Por el símbolo, por las cosas que se tenían que traer, y de una manera muy corta les dejo decir que esto era una alusión al Mesías. Ahora, déjenme continuar en el siguiente, porque lo más interesante es acerca de Yom Kippur. Pero era necesario ver un poquito esto, y le digo solamente 3 letras. Habría que tomar las últimas, que también tienen un código, las de en medio, que también tienen un código. 4, 3, 3, son códigos solamente. Benella Jarón pero no podemos entretenernos ahí, ya que el propósito es dar, pues, si acaso, un resumen. Y le digo breve porque no podemos meternos, es bastante amplio. Exagerado sería decir que no nos alcanzaría una vida para decodificar la Torah, y eso es cierto. Pero déjenme pasar al siguiente cuadro, que le dice: dile que no entre en todo tiempo en el Kodesh, en la parte interior. Bueno, ¿y por qué no entre en todo el tiempo? Porque hay tiempos específicos. Dentro de un año, dentro de un ciclo, en el Creador tiene tiempos específicos para con su pueblo. Y aquí le dice
No todo el momento se puede entrar al Creador. Ahora déjeme decirle que si nosotros oramos ahorita o mañana, en la mañana, claro que sí se escucha. Pero hay tiempos muy difíciles. Hay tiempos que está lejos, no es que está lejos, él sostiene el sistema. Pero me refiero a las puertas no se abren. Y eso nos los deja saber de una manera muy corta el profeta Yehezquiel, capítulo 46:1, cuando nos dice que el día de Shabbat, nos dice que 6 días a la semana estará cerrada la puerta del oriente. Ahora no es una puerta física, es la puerta por donde llegan las bendiciones, por donde son escuchadas las peticiones. Esa puerta es la puerta Kedem o Kadán, la puerta que da directamente a esa dimensión del Creador. Y nos dice que estarán cerradas 6 días, pero que se abrirá el día de Shabbat y el día de Rosh Hodesh. Pero también nos dan otras fiestas, otros tiempos en cuando esa energía llamada bendición está muy allegada a nosotros o todo está preparado para que ésta llegue. Que esa energía llamada bendición, después nosotros la convertimos en nuestra necesidad. Son tiempos exactos. Por eso le dijo que no en todo tiempo entre, solamente un día. Pero déjenme poner unos textos como lo veía Salomón, el gran sabio. Dice, para todas las cosas hay tiempos. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. Pareciera, y le vuelvo a repetir, la creencia o no sé, el entendimiento de que el Creador a cada momento nos escucha. Y se escucha, pero está muy cerrado. Y lo digo porque lo dijo también el rey David. Yo ponía mi oración a ti, oh Yahweh, al tiempo de tu buena voluntad, cuando estuviera abierto el sistema. Oh Elohim, por la multitud de tu misericordia, por la verdad de tu salud, óyeme. Pero déjame le pongo otro par de textos y le voy a explicar algo. Nos dice el profeta Isaías 55:6, buscar a Yahweh mientras pueda ser hallado. A ver, que no todo tiempo el profeta me dice, busquen a Yahweh mientras pueda ser hallado. Llámenle en tanto que está cercano. Le podemos preguntar al profeta Isaías, ¿acaso a veces no lo encontramos? Nos diría no. ¿Acaso no está siempre cerca? Nos diría no. Y una vez el Creador les dijo a través del profeta, mi pueblo pide y no recibe porque no sabe pedir. Entre muchas cosas. El Salmo nuevamente 10:1 nos dice, ¿por qué estás lejos, oh Yahweh, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Este es un pequeño calendario hebreo donde están los meses. Y aquí nos vamos dando cuenta, o deberíamos de dar cuenta, cuando es que está cercano y cuando es que no es que esté cercano, sino que están otras energías trabajando. Este es el primer mes, Nisan, Iyar, Sivan. Ahorita estamos en el mes de Iyar. Estos 3 meses son muy buenos. ¿Cuándo es cuando más nos escucha? Aquí, Sivan. Iyar es la transición o los 50 días que se recorre desde Egipto al monte Sinaí, ya que el 6 de Sivan es cuando se entrega la Torah. Esos momentos son los momentos más adecuados para emprender cosas, para pedirle al Creador guianza, pero después vienen 2 meses muy difíciles que está muy cerrado el sistema cósmico, y es el mes de Tamuz. ¿Por qué? ¿Por qué está negativo? Ya es dado, eso es un tema muy grande de explicar, es dado que el Tamuz y ya son dados al otro lado y dominan en el otro lado. No dominan completamente, me refiero a que dominan debajo del Creador. El Creador se los dio, ¿por qué? Porque el Adán dejó perder ese derecho. El mes de Tamuz, por ejemplo, el 17 es cuando se elabora el becerro de oro. Una gran negatividad y un gran columna de acero se pone entre el hombre y el Creador debido al becerro de oro. El 9 de Ad, por ejemplo, van los 12 espías a Hebrón, a Canaán, traen mala información. Ahí se decreta que 40 años estarían deambulando por el desierto, pero que toda esa generación no entraría a Canaán por haber hablado mal de la tierra. Estos 2 meses, Tamuz y Ab, son muy difíciles. Elul y Tisri es muy bueno.
Elul se nos dice que Elul es un acrónimo. Ani le dodive dodili. Yo para mi amado y mi amado para mí, nos dice que ahí sí está muy, muy cercano y es lo que hace la relación del profeta Isaías. Busquen a Yahweh. ¿Cuándo es el mejor tiempo de buscarle? Aquí, en Elul. Porque la mitad de Tisri, bueno, prácticamente todo Tisri es muy bueno, pero aquí está el Yom Kippur y aquí están los juicios. Si quieren arreglar situaciones con el Creador, búsquenle en estos tiempos. ¿Puedo orar en estos? Claro que puedes orar. Pero el mejor tiempo que sale de su palacio es Elul, y así sucesivamente. De ahí que nos dice que no entre en todo el tiempo en el Kodesh, en la parte interior del Parojet, delante del Caporet, que está sobre el arca, para que no muera cuando la nube me aparezca sobre el Caporet. ¿Por qué le explico esto? Porque después de esta instrucción que le da Moshe a Aarón, cuando después mueren sus hijos, y se va a centrar y le dice: estas son las instrucciones. Con esto entrará Aarón en el santuario un becerro por expiación y un carnero en holocausto. La túnica, la vestimenta del Kohen Gadol. Aquí se está instaurando el Yom Kippur. Pero la instrucción es esta: y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. 2 machos cabríos y un carnero para holocausto. Aquí ya serían 3 animales. Este becerro es por los pecados de él, en caso de que tuviese. El carnero para el holocausto, para el pueblo. Y ahora, esto es muy interesante, para purificación, perdón. Y estos 2 son los interesantes. Porque estos machos cabríos, nos dice, tenía que jugar un rol muy importante y que se establece en el día del Yom Kippur. Nos dice, por ejemplo, más adelante tomará los 2 machos cabríos y los hará colocar ante Yahweh a la puerta de la tienda de reunión, y echaron sobre los 2 machos cabríos suertes. Una suerte, aquí dice, Gorá leja la Yahweh, Begorá leja le Azazel. Machos cabríos igualitos. Uno para Yahweh y otro para Azazel. Y vamos a ver entonces un poquito quién es este famoso Azazel. De entrada le puedo decir que le llaman, el Samael, o lo que usted quiera llamarlo. Pero este Azazel tiene una historia. Y esto nos remonta un poco más atrás. ¿Quién es Azazel? Azazel primeramente nos dice que es la parte o la fuerza negativa. En el Zohar nos dice que es la fuerza del mal, o el Sitra Ahara, el otro lado. Estos son 2 ángeles caídos del otro lado que simboliza el deseo, la impureza y la inclinación al mal. Este Azazel reconoce y canaliza las energías impuras que se encuentran dentro del ambiente del ser humano. Su historia es de 2 ángeles que cayeron. Estos 2 ángeles argumentaron en contra del Creador, o con el Creador en contra de la creación y en contra del Adán. Estos le dieron la oportunidad después de que viniesen a la tierra, y estos cayeron. Son lo que nos dice que se metieron con las hijas de los hombres. Pero ¿quién no son las hijas de los hombres? Pero ¿quién son estas hijas de los hombres? Para esto tengo que contarle otra breve historia. Estos 2 malach, sus nombres son Asa y Asael, que en conjunción o en unificación es Azazel. Para ellos era enviado el macho cabrío. Pero la historia se remonta a la época de Caín.
Cuando Caín mata a Abel, Caín es expulsado. Es llevado a Adama, y después es enviado aquí en la tierra. Dos lugares totalmente diferentes. Esto lo podemos ver ampliamente cuando vemos los 7 cielos y las 7 tierras. Una de esas tierras es Adama. Adama es el lugar, es otra dimensión donde fue creado el Adán. De ahí su nombre, Adán y Adama. Nos dicen que es un lugar rojo, por eso se llama así, Adama. Bueno, después de que Caín mata a su hermano Abel, lo expulsan a la tierra y él se queja. Dice: hoy me expulsas de Adama a Aretz, a la tierra, y me van a matar. Y el Creador le pone una marca. Pero Caín es el resultado de una relación entre Samael y Jagua. Pero este era gemelo con Abel. Estoy platicando esto por lo que introduce la parashá que dice los dos hijos de Aarón, Nadab y Abijú. Estos hermanos gemelos, uno era del maligno, así como nos dice el libro de Yahanán. El libro de Yahanán nos habla que Caín era hijo del maligno. Bueno, mata a su hermano, lo echan a la tierra. En la tierra ya había otra especie llamada género humano. Esto lo explicamos mejor cuando estudiamos el libro de Bereshit. Había el género humano y Caín empieza a tener descendencia con el género humano, pero Caín no era una persona normal, no era un humano, era un hijo de Eva, una energía divina, por usar ese término. Y también era hijo de Samael, o de la Nahash, o de la serpiente. Otra energía divina, caída, pero energía divina. Quiere decir que hasta a esta relación entre Adán y Samael nace lo que podemos decirle nosotros un semidios. Un hijo, pues, de ambas energías. Un semidios no era lo mismo que el género humano. En la tierra, viendo ya el género humano, Caín tiene relación con el género humano y de ahí nacen los llamados hijos de Elohim, los semidioses. Cuando viene esto, viene el reclamo entonces de Asa y Asael y son enviados a este sistema. Cuando ven Asa y Asael, las hijas del cruce o de la relación de Caín y el género humano, que ya siendo semidioses, y después Asa y Asael ve a las hijas de Caín, semidiosas, y tienen relación con ellas, y de ahí surgen los Nefilim. Esta relación de Asa y Asael con las hijas de Elohim y el género humano son 60 poderosos. En su número son 60 poderosos. De allí entonces que cuando caen estos dos ángeles, Asa y Asael se unifican y son presos en este sistema. De ahí era Azazel. Pero ellos siempre piden su parte. De allí que uno de los machos cabríos era enviado para estos personajes. Y déjeme poner esta explicación que nos trae el Zohar. Azazel no es un sacrificio, sino una forma de apaciguar y neutralizar esa fuerza negativa en el mundo espiritual. Se le da su parte, pero sí santificarla. Ahora, estamos hablando al inicio que nos hace alusión a los dos hijos de Aarón. Después nos hace alusión a Asa y Asael, dos. Después nos va a hacer alusión a que el cojén tiene que traer dos machos cabríos, pero iguales. Pero déjeme le cuento otra breve historia para darnos una idea más completa. En sus midrash o en sus parábolas, la Torá nos narra otra parábola de que Ribka tenía dos niños en su vientre que se venían peleando. Va
va con los maestros de Torá en Jerusalén, en la yeshiva que estaba en Jerusalén, y les pregunta, fue a indagar y le preguntaron. Los maestros le dijeron, son dos naciones que vienen en tu vientre y se vienen peleando, porque constantemente se peleaban. Mas sin embargo, el mayor servirá al menor. Que cuando nacen estos niños, nosotros conocemos por la historia que es Esab y Jacob, pero esta es la parábola. ¿Qué realmente nos está diciendo que se venían peleando? ¿Qué es el vientre de Ribca? El vientre de Rebeca es el universo. ¿Y quién era Esab? Era la Nahash. ¿Y quién era Jacob? Era el Mesías. ¿Y por qué se venían peleando estos personajes? Que en el relato normal nos dice que eran dos niños que se venían peleando. En realidad eran dos energías que se venían peleando. Y este salió primero. ¿Por qué lo viene persiguiendo este a este? Porque cuando cayó o cuando engañó al Adán, este tomó el derecho de Adán. ¿Y quién es el Adán? El Adán son todas las almas que conformábamos al Adán. Son todas las almas que caímos. Este personaje como perdió a Adán, nos secuestró, por usar ese término, o nos tomó. ¿Por qué? Porque él sabía que podía negociar con el Creador mientras estuviésemos en su poder. Y el Mesías venía peleando con él por quitarle las almas. De ahí que posteriormente dice, aquí le dice, véndeme tu primogenitura, que en realidad le dijo, te has llevado a mis almas primogénitas, no te las voy a robar como tú lo hiciste, véndemelas. Ellos hacen un trato y dice, ¿qué quieres a cambio de las almas? Le dijo el Mesías a la Nahash, quiero un potaje rojo, que es en el Midrash, que es lo que significa a cambio de tu sangre. Si tú me das tu sangre, si tú me das un potaje rojo, si tú me lo das, yo te vendo mi primogenitura. Si tú pagas con tu sangre, yo te vendo a los primogénitos. Es muy interesante porque le tuve que contar esta historia, porque entonces hace alusión a los dos hijos de Aarón, hace alusión a los dos machos cabríos, hace alusión a los hijos que se venían peleando en el vientre de Ribca, hace alusión cuando el Hasatán se escapaba con nosotros y el Mesías lo perseguía, que posteriormente paga la deuda y nos rescata. Pero entonces, déjeme lo que le dice aquí el Talmud de Bavli en el Tratado de Yomá 62b, que estos machos cabríos tendrían que ser exactamente iguales, idénticos. Uno de los términos indica que las cabras deben de ser idénticas en apariencia. Una indica que deben de ser idénticas en altura. Y una indica que deben ser idénticas en valor monetario. No le pongo todo el relato porque es muy extenso. Esto dice, una indica, es que en el texto hebreo aparece 3 veces la palabra dos. Sheni, sheni, sheni. Por eso le dejo saber esto, porque dice, una vez que dice sheni, sheni 2, indica que las cabras deben de ser idénticas en apariencia. La otra, sheni, indica que deben de ser idénticas en altura. Y sheni indica que deben de ser idénticas en el valor monetario. Ahora, estos deberían de ser iguales, que era muy difícil saber a cuál tendrían que enviar a este personaje Azazel. Ahora, ¿cómo se daban cuenta? No había forma, eran igualitos. De ahí que entonces tenían que echar suertes. Tenían que ver en cuál de estos dos tenían que ponerlos, confesar los pecados y enviarlo al desierto. Y uno de ellos tenía que morir para la reconciliación. Y esto es bien interesante. Es muy amplio todo lo que yo le estoy diciendo.
Pero sucedió algo muy importante. Claro que se llevó a cabo el Yom Kippur y se sigue llevando a cabo el Yom Kippur ya sin sacrificios, porque como nos dice en el relato del escrito, no se deben de hacer sacrificios fuera del Mishkan y posteriormente fuera del templo. Está prohibido cualquier sacrificio, pero además de cualquier animal. Ya no hay tiempo, ya no se dan las cosas. Pero si siguió haciendo, nosotros observamos Yom Kippur porque es un estatuto perpetuo, ya no con sacrificios, pero ahora tenemos en cuenta lo que nos dice el escrito. Para ir cerrando de estos dos machos cabríos que son idénticos, déjeme le voy a contar otra breve historia. Y después cerramos con otra parasha, otra parábola. Hace 2000 años presentaron a dos machos cabríos. Que esta es la parábola. El Creador le dice a Moshe, dile a tu hermano Aarón que no entre todo tiempo, que cuando entre, que entre en el día de Yom Kippur. ¿Y para qué? Que se purifique el primero y después que traiga dos machos cabríos igualititos, que no se note la diferencia, y que en cualquiera de ellos se eche suertes y que se elija uno para el desierto para Azazel, porque él pide su precio, y otro para el sacrificio de la reconciliación. Hace 2000 años sucedió exactamente lo mismo. Delante del pueblo de Israel, no sabían lo que estaban haciendo. Sucede y se piensa que el ser humano actúa por libre albedrío, mas en cambio está siendo parte de una historia y de sucesos increíblemente establecidos desde antes. Se pone delante del pueblo dos machos cabríos. Y le preguntan al pueblo, hay dos machos cabríos idénticos. ¿Cuál eligen ustedes que sea liberado? Esto lo encontramos relatado o narrado en Marcos 15:7, en Lucas 23:19 y en el libro de Yohanan 18:40. Nos cuenta el texto que en aquella época se tenía que escoger a dos machos cabríos igualitos. Ser idénticos en apariencia, idénticos en altura, idénticos en valor monetario. Exactamente idénticos, iguales. Y el pueblo, aquí hace 2000 años, tenía que escoger a uno que lo iba a representar y que llevaría todos los pecados a Azazel, y al otro tendría que ser sacrificado y su sangre puesta en el lugar más santísimo o llevarla delante del Creador. Y aquí estaba todo hecho como de antaño se hacía. Aquí le preguntan al pueblo, ¿cuál es el nombre de uno? Bar Abba. En español yo le puse el texto como está escrito. Nos dice, y había uno que se llamaba Barrabás, que no existió jamás uno llamado Barrabás. Nos dice en su contexto hebreo, Ishehad Bar Abba, y Moyeshab Od Bekelo. Este Bar Abba, o el llamado Barrabás, era un celote de la secta, pero esta secta de celotes eran muy celosos de la Torá. Ellos eran la insurgencia en contra de Roma. Para el pueblo de los celotes, cualquiera de estos dos, estoy poniendo el ejemplo, cualquiera de estos dos era el Mesías político tan esperado, pero que hasta la fecha, quien espera no es un Mesías espiritual, es un Mesías político. Y este Bar Abba era un Mesías político. Era un insurrecto en contra de Roma. Bueno, inclusive en contra de los sacerdotes que estaban ahí en ese momento, pues supuestamente llevando a cabo todos los sacrificios para acercar al hombre hacia el Creador. ¿Qué significa Bar Abba?
Bar, hijo, en arameo. Abba, padre. El hijo del padre. ¿Y cómo se le llamaba al Mesías? El Ben Adán. Era difícil esa decisión. Poncio Pilatos, el gobernador romano en aquella época, haciendo la función del Cohen Gadol, le pregunta a toda la audiencia: aquí hay 2 machos cabríos igualitos. Uno es para llevar los pecados a Azazel, para pagarle su parte, y el otro es para sacrificio y reconciliación. ¿Cuál de los 2 quieren ustedes que suelte o que se vaya al desierto? Ellos dijeron: envía a Bar Abba al desierto. Y dijeron, bueno, enviaron a Bar Abba, cualquiera de estos 2. Le estoy poniendo una imagen. Cualquiera de estos 2 era Bar Abba. Y entonces, si a Bar Abba lo enviaron al desierto, quedaba solamente el Ben Adán. Y le preguntan al pueblo: ¿y qué quieren que haga? Ya mandé al Bar Abba al desierto para Azazel. ¿Qué quieren que haga con el otro macho cabrío? Y dice: cuélgalo para el sacrificio de reconciliación. Y cerrando, nos dice, en el capítulo 22-20 de Mateo, le preguntan unos personajes: ¿es lícito dar tributo al César o no? Fíjese qué parábola muy interesante aquí. Yeshua entendía la malicia de ellos, les dice: ¿por qué me tientan, hipócritas? Muéstrenme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen? ¿Y qué está escrito? Le dijeron ellos: de César. Y él les dijo: paguen a César lo que es del César y a Elohim lo que es de Elohim. Esto hace una referencia directa a esto. Después tomará 2 machos cabríos, los presentará delante de Yahweh a la puerta del Mishkan, del testimonio, y echará suertes sobre los 2 machos cabríos, una la suerte de Yahweh y la otra la suerte de Azazel. Aquí, ¿quién representa a Azazel? César. Le dicen: ¿es lícito enviarle un macho cabrío a César? A ver, le estoy explicando la parábola. Lógico que si usted sigue el escrito, dice, es que no dice macho cabrío, dice César. Yeshua dijo: no abriré mi boca si no es en parábolas. ¿Es lícito enviar un macho cabrío a César o no? Yeshua entendía la malicia de ellos, les dice: ¿por qué me tientan, hipócritas? Enséñenme o muéstrenme dónde dice eso. Y ellos le presentaron el escrito. Les dijo: este es Samael, Azazel. Denle a Azazel lo que es de Azazel, y envíen el otro macho cabrío a Elohim, y a Elohim lo que es de Elohim. Denle al César lo que es del César, y a Elohim lo que es de Elohim. Esto es muy amplio, por supuesto. Habría que entender más, explicar, hablar, abrir más este texto. Lo reducimos muy poco, lo reducimos bastante. Pero el entendimiento, si lo tomamos así, es muy interesante. Ahora también se puede estar en desacuerdo, que no es cierto. Y tiene toda la razón. ¿Por qué no dice? Aquí no dice: es lícito mandarle un macho cabrío al César. No lo dice. En su forma literal no lo dice. Pero a través de los años se escribió solamente, o se entendió, se explicó este texto de una forma, pues, tal y como está escrito. Por eso nunca se entendió. Se puede hablar de otra manera. Mas, sin embargo, en una de sus interpretaciones está bien seguirle dando
a Azazel el macho cabrío. Dice, denle al macho cabrío lo que le lo que le corresponde al macho cabrío, y denle a Elohim lo que es de Elohim. Analizar el texto no es fácil. Tratar de abrirlo, pues mucho menos. Pero estaremos paso a paso, si el Creador lo permite. Shalom Aleichem y hasta la próxima.